Todavía tenemos mucho que hacer. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 13. Juan, capítulo 13. Vamos a estar leyendo el capítulo 35. Juan 13, 35, que dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Repitámoslo, hermanos, todos juntos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, por la bendición que tenemos de recibir el consejo oportuno para nuestras vidas, el consejo que nos prepara para llevar nuestra vida de fe, para llevar nuestro testimonio, para darte a conocer al mundo a través de nuestra vida diaria. Ayúdanos, Padre Santo, para que podamos mostrarle al mundo lo que es el verdadero amor, el amor sincero que tú nos has dado, Señor. Que podamos practicarlo primero entre nosotros mismos, como hermanos, como familia, Señor. Porque somos tu familia, somos la familia de Dios. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Estaremos desarrollando el tema, el amor entre hermanos. Esto es algo importante por cuanto que Jesucristo nos da a entender a través de este pasaje que la manifestación del amor entre hermanos es fundamental para comprobar quiénes son los verdaderos discípulos de Jesucristo. El evangelio, hermanos, es una práctica. El evangelio es algo que se vive, no es una teoría, no es una religión. Y por lo tanto Jesús quería estar seguro que sus discípulos y nosotros entendíamos que el evangelio era una vivencia que se dignificaba y se significaba por el amor que nos manifestamos primero unos con otros y luego a nuestros semejantes. Vivimos en un mundo donde predomina el egoísmo, el odio, los resentimientos, la indiferencia hacia los demás. Vivimos en un mundo donde se practica un amor interesado, un amor fingido, un amor aparente. Y Dios estableció a través de Jesucristo un pueblo para que este pueblo viviera el verdadero amor, para que diera a conocer a Dios a través de sus acciones, de sus actos, de su vida misma. Más que un pueblo religioso, el pueblo de Dios debía ser conocido por un pueblo que vivía el amor de Dios entre ellos mismos, que practicaban el amor de Dios sirviéndose entre ellos mismos y sirviendo a los demás. Eso fue lo primero que hizo la iglesia primitiva o los primeros cristianos. Empezaron a vivir el evangelio, empezaron a practicar el evangelio. No era al principio, no era algo regulado, algo organizado, algo con programas, algo con actividades como es el día de hoy. La vida cristiana al principio era de vivir el evangelio, empezar a cambiar la manera de vivir, a dejar lo que el mundo les había enseñado y a practicar el verdadero amor entre ellos. Y como practicaban el amor entre ellos, ellos eran conocidos por esa práctica de ese amor. Y por eso es que mucha gente deseaba unirse al pueblo de Dios al ver la manera en que ellos vivían. Jesús confirmó que el amor a Dios y el amor a nuestros semejantes son la base de la vida. La vida entera está basada en las relaciones de amor que podamos desarrollar unos con otros. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40, dice la Nueva Traducción Viviente: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Cuando la Biblia dice
habla de la ley y los profetas, se refiere al Antiguo Testamento, se refiere a los mandatos, a los mandamientos de Dios, a los principios que Dios estableció para el pueblo de Israel a través de Moisés. Como quien dice, el resumen de toda la vida de fe, de todo lo que les he enseñado a través de la ley y de todo lo que enseña la palabra de Dios a través de la ley y los profetas, se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si esta es la esencia de la vida cristiana, es algo que debemos recordar cómo se debe desarrollar y cómo lo debemos practicar como cristianos para dar verdadero testimonio de nuestra fe. Jesús estableció, o Dios estableció, a través de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, los estableció como mandamientos. Los mandamientos es algo que se debe aprender, se debe obedecer y se debe practicar. Porque los mandamientos son estatutos que Dios estableció para que el mundo viviera de una manera diferente, viviera conforme la voluntad de Dios. Porque el mundo al apartarse de Dios, había entrado en pecado y los había separado de Dios, del amor de Dios. Por lo tanto, el mundo se llenó de odio, de resentimiento y de todos los males que conocemos. Pero entonces vienen los mandamientos. Eso quiere decir, hermanos, que el amor a Dios y el amor a nuestros semejantes no es automático, no nace espontáneamente. Un mandamiento es algo que hay que aprender y hay que practicar intencionalmente, si no, no se conoce. Los mandamientos hay que practicarlos. Y entonces lo que hace Jesús a través de esta palabra es recordarnos la práctica del amor entre nosotros como hermanos, como familia de Dios. Porque el mundo, hermanos, nos ha enseñado de una manera equivocada lo que es el amor. Y la práctica de las relaciones humanas son una evidencia de la falta precisamente de amor sincero entre semejantes. El violento desenlace de la relación familiar entre Caín y Abel es apenas el inicio de la tragedia humana, de la desintegración familiar, la violencia doméstica, la hipocresía en las relaciones, el odio entre hermanos y semejantes. Caín, que era el hermano mayor, que estaba supuesto a proteger al hermano menor, en lugar de eso lo odió al extremo de quitarle la vida. Y de esa manera Dios establece una comunicación con Caín para enseñarle la importancia que tiene la relación entre familia. Pero nosotros como creyentes tenemos un problema. Venimos de un mundo disfuncional, de un mundo apartado de Dios, de un mundo que vive en pecado y que por lo tanto practica un amor que no es el amor de Dios. Y el problema que tenemos como cristianos es que cuando venimos a la iglesia tenemos algunas veces las tendencias de repetir las costumbres que traemos del mundo. Muchas veces ese es justamente el problema de los creyentes, que no entendemos que lo primero que tenemos que hacer es apartarnos del mal, apartarnos de las malas costumbres que traemos del mundo y empezar a practicar las buenas costumbres que Dios nos enseña. Venimos de un mundo donde abundan las relaciones egoístas y las relaciones no sinceras o fingidas, porque el hombre, al perder el amor de Dios, no le queda más que fingir lo que no tiene en su corazón. Y entonces trata de fingir un amor. Y por eso es que la condición del mundo está como está, porque no es un amor sincero el que se manifiesta en las relaciones. En el mundo la gente escoge a quién amar, aún su amor egoísta, pero aún así escogen a quién amar. Hay desigualdad, hay indiferencia de los unos con los otros. Hay gente que es rechazada. Por eso para Jesucristo era y sigue siendo importante que sus hijos practiquen el verdadero amor.
que sus hijos sean aquellos que manifiesten el amor de Dios. Y eso fue lo que Él vino a enseñarnos, para que nosotros aprendiéramos a dejar el egoísmo del mundo y empezáramos a interesarnos por el bienestar de los demás. En primer lugar, vamos a hablar del egoísmo y los pleitos o problemas en el mundo. Como dijimos, en el mundo se manifiesta mucha envidia, mucho resentimiento, mucho egoísmo, mucho interés. Y por eso son los pleitos, por eso son los problemas sociales y aún las guerras que hay en el mundo son producto de la falta de amor y del pecado que impera en medio de la gente. No hay un amor sincero, porque cuando no se conoce a Dios, no entendemos lo que es todavía la sinceridad, la entrega genuina de unos a otros. El pecado quitó lo natural de Dios y el mundo entró en lo fingido. Esa es la condición del mundo. Por eso hablamos de que cuando Dios nos saca del mundo, nos saca del engaño de este mundo. Porque lo que hay en este mundo es apariencia, pero lo verdadero viene de Dios. El hombre sin el amor de Dios no le queda más que su imperfección, no le queda más que imitar, no le queda más que pretender. Y eso es lo que sucede en las relaciones humanas. Por eso es que hay prejuicios, malicia, indiferencia, desinterés de los unos por los otros. Cada quien está pendiente de sus necesidades únicamente. Cada quien vela únicamente por sí mismo o por los suyos. Por eso es que muchas veces, aún en la iglesia, se hacen grupos de los que me caen bien, grupos de los que son como yo, grupos de los que me interesa tener relación únicamente y somos indiferentes para otros. Eso no es el amor de Dios. Eso no es la vida cristiana. Estamos llamados a amar a todos por igual. Estamos llamados, eso no quiere decir que no tengamos grupos cercanos con los cuales por diversas razones nos podemos relacionar más los unos con los otros, pero eso a rechazar a otros, a ser indiferente con otros, hermanos que no conocemos, hermanos que no nos interesa de su vida, que no sabemos porque no pertenecen a nuestro grupo. Eso es el mundo. Nosotros ya salimos del mundo y estamos llamados a practicar un amor diferente. La Biblia dice que los creyentes somos una familia. Y una familia está para amarse y para protegerse. Somos la familia de Dios, como dice Efesios 2:19. Dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Somos una familia. Debemos vernos como una familia. Debemos amarnos como una familia. Debemos interesarnos los unos a los otros como nuestra propia familia. Somos una familia. Porque todos, aunque venimos de diferentes lugares, de diferentes orígenes, de diferentes condiciones sociales y económicas, todos fuimos lavados con la misma sangre poderosa de Jesucristo. Y eso nos califica a todos por igual. Y nos mete a todos dentro de la familia de Dios. Porque para Dios todos somos iguales. Las diferencias nacieron después del pecado. Pero la idea de Dios era que todos fuéramos iguales y nos amáramos por igual los unos a los otros. Todos los creyentes tenemos el mismo propósito. Nosotros no podemos manejarnos con propósitos diferentes. Unos cristianos con un propósito, otros con otro, unos por aquí, otros por allá. No, todos tenemos el mismo propósito. Todos tenemos la misma misión. Todos somos hijos de Dios. Y por lo tanto debemos aprender a vernos y amarnos de esa manera. Todos nosotros estamos enlistados en una batalla espiritual donde nuestro enemigo común es el diablo. Todos nosotros tenemos un solo enemigo. No tenemos enemigos humanos. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes celestiales
en los aires, dirigidas por Satanás. Tenemos un enemigo común. Y cuando uno tiene un enemigo común, tiene que estar unido. Tiene que protegerse. Tenemos que orar los unos por los otros. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Tenemos que protegernos. La pregunta es, ¿lo hacemos? La pregunta es, en realidad, ¿estamos verdaderamente dando testimonio de que somos discípulos de Jesucristo? La Biblia nos muestra, a través, como les dije, de la historia de Caín y Abel, cómo la separación del amor de Dios cambió las relaciones humanas desde el principio. Desde el principio que entró el pecado, entró el odio, entró el resentimiento, entró la envidia y se manifestó a través de los primeros hermanos, Caín y Abel. Caín, que era el hermano mayor, que estaba supuesto a proteger al hermano menor, lo mató, le quitó la vida. Y ahí precisamente Dios le habla a Caín y le hace la pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano, tu familia, tu sangre, lo que es tuyo? ¿Dónde está? Y la respuesta de Caín es una respuesta evasiva y soberbia. Caín responde, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Esto está en Génesis 4:9, que dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta conversación es muy importante entre Dios y Caín, porque la pregunta que Dios hace refleja el valor y el propósito de Dios para la familia y para las relaciones con nuestros semejantes. Y la respuesta de Caín refleja la condición del mundo, que es de donde nosotros venimos. Venimos de costumbres, venimos de ideas, venimos de hábitos que han sido formados en una naturaleza pecaminosa. Pero cuando venimos a Jesucristo recibimos mandamientos, porque el amor no es automático. El amor tiene que desarrollarse intencionalmente. Tenemos que intentar, tenemos que practicar, tenemos que darnos cuenta si estamos viviendo como debiéramos vivir. Y eso es lo que es el interés de Jesús al hablarle a los discípulos. Cuando Jesucristo viene, nos da el ejemplo, porque lo que hace no es establecer una relación de maestro-alumno, de religioso, sacerdote religioso a miembro de una iglesia. No, lo que Jesucristo hace es establecer una relación personal con nosotros basada en el amor. Él primero nos ama. Primero nos ama, da su vida por nosotros. Primero se identifica con nosotros, gana nuestro corazón. Lo que Cristo hace cuando usted recibe a Cristo en su corazón es ganar su corazón. Es atrapar su corazón para hacerlo suyo, para tener una relación personal, una relación íntima basada en el amor profundo y entrañable de Dios. Entonces lo que Dios espera es que nosotros en nuestras demás relaciones manifestemos ese mismo amor, ese amor sincero y ese amor entrañable con que Él nos amó. Por eso estamos llamados a amarnos y a protegernos los unos a los otros. En segundo lugar, amándonos y haciendo el bien los unos a los otros. Es importante que entendamos que lo primero que necesita una persona cuando recibe a Cristo como su Salvador es dejar de hacer lo malo que hacía. Dejar de comportarse como se comportaba cuando no tenía a Cristo en su corazón. Por eso el creyente debe apartarse del mal, dejar de hacer lo malo, dejar de practicar lo malo y debe dejar de desear lo malo para los demás. Porque esa es una característica en este mundo, donde las personas se desean lo malo. Es más, a veces se alegran de algo malo que le pasa al vecino o al amigo, porque esa es la condición de un mundo que carece de amor.
Dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 11, en la Nueva Traducción Viviente: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Bueno, dice varias cosas, pero lo primero que dice es: apártate del mal, dejar el mal que el mundo nos ha enseñado. Como les digo, nosotros aceptamos a Cristo, pero seguimos siendo las personas que éramos. Y muchas veces no nos damos cuenta que seguimos repitiendo los malos hábitos que teníamos con el mundo. Recelo con el vecino, resentimiento con los patrones. Y empezamos y nos damos cuenta que estamos viviendo prácticamente una vida similar a la que teníamos en el mundo. Dice la Biblia que los creyentes debemos vivir de una manera diferente. Debemos manifestar compasión, debemos manifestar bondad para con los demás. Eso se aprende. Eso no es algo que nace automáticamente. Es algo que se debe practicar producto de que es un mandamiento de Dios. Y una vida de comunión con Dios y una vida de comunión con el Espíritu da como resultado nuevos frutos, nuevas actitudes, nuevas maneras de vivir. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 12, Nueva Traducción Viviente. Dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Por eso tenemos que pensar lo que hacemos y lo que decimos para no hacer daño a nadie. Uno de los problemas que tenemos muchas veces cuando no conocemos al Señor es que hacemos muchas cosas que dañan a los demás y para nosotros es normal. Una de los hábitos que hay, por ejemplo, entre esposos, cuando los esposos discuten. Mire, la discusión entre esposos no es nada raro, es normal, es lógico. Tenemos dos ideas diferentes, tenemos vidas diferentes. Entonces es normal que haya discusión. El problema es cuando discutimos si nos hacemos daño o no el uno al otro. Cuando los esposos se conocen, empiezan a saber qué le afecta a la persona o qué le duele. Y justamente lo que más le duele es lo que decimos para dañarle, porque eso es lo que queremos. Pero el verdadero cristiano debe pensar antes de decir. Yo me acuerdo con mi esposa, como les decía, cuando teníamos discusiones, obviamente uno no se quiere quedar perdiendo la batalla, ¿verdad? Uno quiere ganar. Y uno sabe que si le dice ciertas palabras, le va a doler porque precisamente uno la conoce. Y entonces cuando sucedía algo, yo venía, le voy a decir tal cosa. Pero ahí me detenía y decía: no, si digo eso, le voy a hacer daño. Y la Biblia dice que no debemos dañar a los demás. Y entonces mejor me callaba. Prefería perder la discusión que salirme con la mía diciéndole algo más pesado de lo que ella me dijo. Porque eso es en el mundo, eso es normal. Pero los creyentes estamos llamados a vivir una vida diferente. Y tenemos que empezar con nuestros seres queridos, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Tenemos que empezar con nuestros hermanos en la fe. Hay quienes quieren ser excelentes. No, yo soy excelente con mis compañeros de estudio, con mis compañeros de trabajo, con la gente de la calle, con los vecinos. No, tenemos que empezar en la casa. Tenemos que empezar con nuestra propia familia y tenemos que empezar con nuestros hermanos, la familia de Dios. Ahí tenemos que aprender a practicar el verdadero amor intencionalmente, porque es un mandamiento, porque no viene de manera automática. El amor hacia los demás no viene de manera automática. Si una persona me cae mal y me caerá mal por el resto de mi vida si no hago algo yo para cambiar esa situación. Si una persona me cae mal, yo tengo que hacer algo para que ya no me caiga mal. Porque eso no es bueno para la fe, para mi testimonio, para el testimonio de los creyentes.
Si uno saludo a alguien porque es muy feo, tengo que hacer el esfuerzo de saludarlo y después de 2 o 3 saludos ya lo voy a ver bonito. Porque eso es el amor de Dios. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Pero si no se practica, si no se intencionalmente se busca superar aquello que nos está afectando, se va a quedar así. Y vamos a creer que está bien. Y nos vamos a engañar. Pero no vamos a dar testimonio de nuestra fe y de que somos hijos de Dios. Pero no solo tenemos que dejar de hacer el mal, no solo tenemos que dejar de hacer daño a los demás, tenemos que hacerles bien, tenemos que practicar el bien. Mire, una de las cosas que afecta en las relaciones es no solo lo que hacemos, sino lo que dejamos de hacer. En la vida cristiana tenemos que entender que hay pecados de comisión y pecados de omisión. Pecados de comisión son aquello que hacemos, los errores que cometemos, las cosas que hacemos mal. Y pecado de omisión es dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Y ese es el problema muchas veces en nuestras vidas, que teniendo la capacidad de hacer el bien no lo hacemos. Que teniendo la capacidad de amar no amamos, que tenemos la capacidad de perdonar no perdonamos, que teniendo la capacidad, simplemente, hermanos, a veces nosotros nos justificamos, es que ella fue la que me ofendió, ¿verdad? Y hermanos, podemos pasar toda una vida y morirnos con una enemistad simple y sencillamente porque no decidimos perdonar, porque no decidimos tomar la iniciativa como hijos de Dios para mostrarle al mundo que verdaderamente Dios nos ha transformado. Seguimos viviendo y acariciando los sentimientos negativos que traemos del mundo, cuando que ahora, teniendo a Cristo, tenemos la posibilidad de expresar el verdadero amor de Dios. Tenemos que dejar de hacer el mal, pero también tenemos que hacer el bien. Tenemos que practicar el bien. El pasaje que leímos dice: apártate del mal y haz el bien. No se queda solo en apartarse del mal. Ya no le hago mal a nadie, ya no le hago mal a nadie. ¿Y qué bien le haces? ¿Y qué bien le haces a los demás? Para eso están otros. No. Si eres hijo de Dios, si eres discípulo del Señor, si eres seguidor de Jesucristo, tienes que hacer el bien. Y también es algo, como les decía, que es intencional. Hacer el bien no es porque yo pueda, porque tenga capacidad, porque tenga dinero. No, hacer el bien es una actitud del corazón. Es un deseo del alma de agradar a Dios y de vivir como verdadero hijo de Dios. Yo tengo que procurar el bien de los demás. Y para eso yo tengo que estar interesado en los demás, para que Dios, en el mundo espiritual, porque cuando el creyente quiere obedecer a Dios y quiere agradar a Dios, entra en operación el mundo espiritual. Y Dios nos da a conocer cosas, nos da discernimiento de espíritu, nos habla de necesidades y de personas. Pero si nosotros no tenemos interés en hacer el bien, Dios no nos va a revelar nada. Pero si tú quieres agradar, si tú quieres hacer el bien, si tú buscas a Dios, Dios te va a revelar y te va a llevar a la persona necesitada para que le hagas el bien. Pero si tú quieres, porque ahí entra el mundo espiritual, ahí entra la fe. La fe no es teoría. La fe es una práctica real que se ejercita voluntaria e intencionalmente. Yo quiero creer en Dios y yo quiero practicar la fe en Dios. Quiero hacer bien a mis hermanos y quiero que Dios me dé una oportunidad. Yo he contado aquí varios testimonios de cómo, orándole yo a Dios que me revelara una necesidad, Dios me ha revelado necesidades y me ha llevado con personas necesitadas, porque nació en mí hacer el bien a otros. Pero si no nace en ti, si no nace en ti hacer el bien, Dios no te va a revelar nada, ni vas a conocer las bendiciones que hay en el mundo espiritual. Tenemos que dejar de hacer el mal, pero tenemos que empezar a hacer el bien.
El problema del mundo es que hay mucha gente improductiva. Hay mucha gente que vive nada más de recibir. Gente que vive nada más de pensar en ellos. Gente que vive nada más de que otros se preocupen o del daño que le hacen. El problema del mundo es que no hay mucha gente activa en querer hacer el bien. Un bien con sinceridad y con amor, que se manifieste en la vida diaria. Los hijos de Dios se deben caracterizar por estar interesados en el bienestar de los demás. No solo desear el bien, sino hacer el bien. Ya he dicho en más de alguna ocasión que nosotros como cristianos no debemos ser como aquellos de palmaditas en la espalda, ¿verdad? Me avisas cuando tengas necesidad. Me avisas cuando te pueda ayudar. ¿Verdad? Y usted, después que le dan la palmadita, dice, pero si la necesidad es ahorita. O sea, ¿con qué necesidad va usted con alguien a decirle, me avisas cuando tengas necesidad? No le va a avisar, porque la necesidad es real. Usted debe ir con el deseo en su corazón y Dios lo va a guiar. Y lo va a llevar donde está la necesidad. Y usted va a ser de gran bendición. No hay cosa más preciosa en la vida cristiana que hacer el bien. Hacer el bien, especialmente a una persona necesitada. Pero si yo no tengo interés, porque yo solo estoy pensando en mí, nunca voy a hacer el bien. Pero todos los creyentes estamos capacitados. Y la Biblia nos exhorta y nos dice en Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos empezar en nuestra casa, en nuestra iglesia, amarnos. Una de las cosas que debemos preguntarnos, ¿cómo está mi relación con los hermanos? ¿Con qué hermanos me llevo? ¿Con qué hermanos no me llevo? Yo creo que es sano que nos preguntemos eso. Porque si hay alguien con el que hemos sido indiferentes, tenemos que preocuparnos y tenemos que empezar a hacer algo para amarnos y para conocer a todos y para ser de bendición para todos. No podemos ser indiferentes. Venimos de un mundo de indiferencia. La vida cristiana debe ser diferente como era en la iglesia primitiva, donde los creyentes se interesaban tanto los unos por los otros que no habían necesidades. ¿Y sabe por qué no habían necesidades? Porque inmediatamente que surgía una necesidad, otro hermano se levantaba y la cubría. Esa era la diferencia. Como les decía, en la iglesia primitiva no habían organizaciones, no habían actividades, no habían cosas como hay hoy, pero había un amor evidente en la vida diaria. Y eso era suficiente para dar testimonio y para que los demás quisieran ser parte de la iglesia. Cristo fue muy claro al decirnos que si no practicamos el amor entre hermanos, no vamos a ser conocidos como sus seguidores. Tenemos que fortalecer el testimonio de la iglesia a través de nuestra relación como hermanos. Porque la gente se da cuenta. Pareciera que no, pero la gente se da cuenta. Especialmente los que nos conocen. Se dan cuenta. Pero si nosotros empezamos a practicar el amor de Dios, empieza a causar un impacto y empieza a darse testimonio de lo que verdaderamente es la fe cristiana. Estamos llamados a interesarnos los unos por los otros. Y qué precioso cuando hay hermanos, cuando hay familias que se interesan por los demás, que se preocupan no solo de teoría, sino que hacen cosas para bendecir a otros. Hace algunos días mi esposa fue a visitar a una hermana que estaba enferma para irle a dedicar un poco de tiempo. Y cuando llegó se encontró a otra hermana de la iglesia sirviéndola, atendiéndola, dándola de comer. ¡Qué precioso! Saber que hay hermanos que viven el evangelio, que están interesados en los demás. Una hermana que venía de lejos, de 2 horas, para atender a la hermana necesitada. ¡Qué bendición! Para eso estamos los creyentes, hermanos. Para ser de bendición, empezando entre nosotros mismos. No podemos ser indiferentes. No podemos ser como es el mundo. Para eso
nos salvó Cristo, para hacernos diferentes, para que vivamos y expresemos el amor de Dios. Nosotros no inventamos las buenas obras, ni siquiera podemos darnos mérito cuando hacemos algo bueno. No podemos. ¿Sabe por qué? Porque antes éramos buenos para nada, pero ahora como hijos de Dios, dice que Dios preparó las buenas obras para que nosotros caminemos en ellas. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano las buenas obras. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Orar. Señor, ayúdame. Sé que hay una necesidad. En el nombre de Jesús, tomo las buenas obras que ya Dios preparó y las llevo. ¿Cuál es el mérito mío? Si fue Dios el que preparó de antemano, lo único que tenemos que hacer es andar en ellas. No se trata de que tú tienes o no tienes dinero. Se trata de un corazón dispuesto a agradar a Dios. Un corazón dispuesto a ser de bendición para los demás. No podemos negarnos a hacer el bien si somos hijos de Dios. Porque cada vez que hacemos el bien, estamos dando testimonio de que somos hijos de Dios. Que ya no pensamos solo en nosotros mismos, sino somos como Cristo, que dio su vida por nosotros. Todos nosotros deseamos ser bien tratados. Es lógico, es normal. Todos nosotros, si vamos, por ejemplo, a un restaurante, queremos que nos atiendan bien, que nos atiendan rápido, que nos ofrezcan todas las opciones que hay, que nos den la mejor comida, el mejor servicio y si es posible que no nos cobren propina. Eso es lo que nosotros queremos. Y si nos hacen una rebajita, mejor todavía. Es lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Si vamos a un negocio, a comprar algo, queremos que nos atiendan bien, que nos den opciones, que nos den rebajas, que nos den la mejor atención. Bueno, la Biblia dice, mire lo que dice, Mateo 7:12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Todo lo bueno que quieras que tu hermano haga contigo, hazlo tú con él. ¿Aló? Está tremendo ese desafío, porque sí queremos que nos atiendan. Yo tengo el día de hoy, tengo un consejo para los esposos. ¿Aló, varones? Varones. Amén. Dice la Biblia, todo lo bueno que quieras que los demás hagan contigo, seas tú con ellos. Todo lo bueno. Mire, los hombres somos cómodos, somos atendidos. Oh, cuidadito, sírveme la comida, caliéntamelo porque está frío, caliéntame unas tortillas, tráeme de beber, ¿verdad? Limpia los trastos porque está muy sucio ahí en el lavadero. ¿Por qué no lava usted los trastos? ¿Por qué no atiende usted a su esposa? ¿Le ha lavado usted alguna vez la ropa a su esposa? ¿Le ha planchado alguna vez la ropa a su esposa? ¿Le ha hecho comida a su esposa, a toda la familia? ¿Ah? Todo lo bueno que quieras que los demás hagan contigo, hacías tú con ellos. Trate bien a su esposa. Hágale todo lo que usted quiere que le hagan y va a ver que su esposa va a estar feliz. Porque si alguien se merece ser atendida, es la esposa. Porque trabajan duro. Trabajan en la calle y llegan a la casa a rascarse la barriga. Como el hombre. No. Llegan a seguir trabajando. Y entonces debemos empezar por nosotros mismos. Levántese tempranito, porque hoy le toca hacer a usted la comida. Y se va a dar cuenta que solo en pensar qué hacer de comida, de almuerzo o de lo que sea,
Es un dolor de cabeza. Si no lo ha hecho, hágalo porque yo sé lo que eso significa. A veces me llama mi esposa, ¿qué querés de comer? Ay, no sé, le digo. ¿Y qué compro? Ay, pues, es un problema, pues, es difícil. Y después, ir a traer la comida, traerla a la casa, hacer la comida, después limpiar los platos, limpiar la mesa, porque hay maridos que ni su trasto recogen de la mesa. Digan amén. Entonces, si queremos amarnos los unos a los otros, esto es real. Esto es real. No es asunto de pensarlo, de quererlo, sino de hacerlo. Levántese tempranito y lave los trastos. ¿Aló? Y guárdelos. No los deje todos tirados. Y cuando cocine, no deje el regadero. Porque cuando el hombre cocina, le sale peor a la mujer la limpieza que la comida que hizo. No le voy a preguntar a las hermanas porque me van a decir, siga, pastor, siga. El hacer el bien no es una opción para el creyente. Y el hacer el bien es hacérselo mutuamente. Yo no puedo estar como creyente esperando que a mí me saluden y yo no saludar. Es que él nunca me saluda. ¿Y usted? ¿Verdad? Si el pastor no lo ha saludado, acérquesele, interrúmpalo, párelo y dígale, pastor. Ese gesto no se me va a olvidar y me va a hacer regresar para saludarlo a usted. Porque uno anda pensando en muchas cosas y a veces lleva a la gente por delante. No es correcto, hay que mejorar. Yo he estado tratando de mejorar en mi relación y en mi saludo con los hermanos, pero todos tenemos que hacer el esfuerzo. No es correcto que aquí en la iglesia se hagan grupos. Algunos se conocen, otros no se conocen, algunos se saludan, otros no se saludan. Les voy a poner un ejemplo sin decir nombres. En una ocasión estaba yo en la entrada de la iglesia hablando con un hermano en una plática muy enfrente de la puerta. Y viene una hermana que viene a la iglesia, me saluda a mí e ignora al hermano. Y yo dije dentro de mí, me dolió. Yo dije, me saluda a mí porque soy pastor, quizás porque le conviene, pero al hermano porque no lo saludo. Porque somos así, hermanos, solo lo que nos conviene, solo que con quien tenemos que quedar bien. Tenemos que ser parejos, en nuestras relaciones. Número 3, la práctica del amor fraternal sincero. El amor sincero es un tesoro. El amor sincero, el amor no fingido, es un tesoro que Jesucristo nos regaló. Tratemos, Él nos da las condiciones para que seamos sinceros, porque venimos de un mundo que se practica con malicia el amor, con interés. Pero como hijos de Dios estamos capacitados para tratarnos de una manera diferente. Debemos esforzarnos, debemos preguntarnos, ¿he sido sincero en mis relaciones? ¿He sido sincero en mi relación con este hermano, con esta hermana? Y vamos a darnos cuenta que sí podemos ser sinceros, porque es un regalo que Dios nos ha dado. Él nos ha transformado y nos ha equipado para ser diferentes. Miren lo que dice 1 Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. Leo la Nueva Versión Internacional. Dice, ahora que se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. O sea, no me diga yo no tengo amor. Sí lo tiene, porque Cristo se lo ha dado. Ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Dios nos ha capacitado para ser sinceros.
Ya estamos cansados de la hipocresía del mundo. Ya estamos cansados de la falsedad del mundo. Ahora seamos nosotros sinceros de corazón. Hagamos las cosas con todo nuestro corazón para agradar a los demás, no para que nos vean, no para que nos den gracias, no para que nos feliciten, sino para cumplir con la ley de Cristo, para ser conocidos como verdaderos hijos de Dios. Es un proceso espiritual. Cuando uno desea amar a Dios y amar a sus semejantes, Dios lo capacita. Dios le da las condiciones. Dios le provee los medios y los recursos para que usted sea de bendición para otros. Pero es necesario que sea un amor sincero, incondicional. Y los mandamientos de Dios, hermanos, no nacen automáticamente, hay que practicarlos intencionalmente. Tengo que buscar a una persona que no he saludado en la iglesia para saludarla. Tengo que, por ejemplo, hay una práctica que me ha ayudado mucho, es que usted sabe que no es fácil agradar a los niños. Hay niños que uno los saluda y los rechazan. Y pues había una niña aquí que pues no le gustaba que la saludara. Pero yo dije, tengo que ganarme a esa niña. Hice el esfuerzo, hice el esfuerzo. Ahora me saluda y me sonríe. Qué precioso, hermano. Lo mismo podemos hacer con los adultos. Aló. Aló. Pruebe sacarle una sonrisa a ese hermano, a esa hermana. Y va a ver que lo va a lograr. Lo va a lograr porque usted es hijo de Dios. Tenemos la capacidad de hacerlo, no por nuestro mérito, sino por la misericordia de Dios. No es algo automático. Tenemos que entender que es un mandamiento. Mire lo que dice Gálatas 6:2. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Bueno, yo tengo mi carga y que mire él cómo sale con la suya. No. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Eso es lo que hace la diferencia. Como iglesia estamos desafiados para ser diferentes, para vivir diferente, para no caer en un evangelio teórico, en un evangelio religioso, sino tratar de practicar el amor sincero que el mundo nos ha negado. El mundo nos ha negado el amor sincero. En una ocasión, una persona me decía a mí: es que en esa iglesia no hay amor. Bueno, ¿y usted? ¿Y usted para qué está entonces? Si no hay amor, usted es parte de eso. Porque es fácil acusar a otros. Es fácil decir esa gente, es que esa gente de aquí, esa gente de allá. Pero esa gente es usted también. Uno tiene que pensar en uno, no solo pensar en lo malo en los demás y lo bueno en uno. Tiene que pensar lo bueno de los demás y tiene que pensar en las debilidades que uno tiene para corregirlas o tratar de corregirlas. No es fácil encontrar sus debilidades, pero déjame decirle una cosa: en oración Dios te va a revelar lo que necesitas. Dios te va a revelar porque Él quiere mejorarte, quiere bendecirte y que seas de bendición para otros. Debemos orar los unos por los otros. Debemos perdonarnos los unos a los otros porque no somos perfectos. Hay gente que viene a la iglesia queriendo hallar perfección. No la va a hallar. O sea, aquí todos estamos en el taller del Maestro Jesús. Todos estamos como el barro en manos del alfarero. Todos estamos en un proceso de moldeamiento. Por eso debemos aprender a perdonarnos. Porque cometemos errores. Hacemos cosas que sinceramente no quisiéramos hacer. Pero si nos perdonamos, entonces entramos en esa dimensión del verdadero amor.
donde reconocemos que no somos perfectos, ni el hermano es perfecto, ni yo soy perfecto. Por lo tanto, debemos tener la disposición de perdonarnos. Dice Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, 16. Confiésense los pecados unos a otros. Eso es perdonarse los unos a los otros. Y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Una persona justa no es una persona perfecta, es una persona que busca la justicia de Dios. La oración del justo puede mucho. Oremos por otros. Oremos por las necesidades de los demás. Los creyentes somos una familia que se debe distinguir por el amor sincero, por la solidaridad de unos con otros, por ayudarnos, por cuidarnos, por protegernos los unos a los otros, como lo hizo Jonatán cuando supo que David estaba en peligro, que Saúl su padre lo quería matar. Jonatán intercedió para proteger la vida de David, y no solo ganó el amor de Dios, el amor de David, sino que permitió que los propósitos de Dios fueran cumplidos al ayudar a preservar la vida de David. Usted no sabe los propósitos que Dios tiene a través de su vida. Dios nos quiere usar. ¿A quién más va a usar Dios? ¿A quién más va a usar Dios? Ay, voy a traer a un académico especialista en favores. No. Para eso somos nosotros, los hijos de Dios. Somos los brazos de Dios, somos las manos de Dios, somos los pies de Dios en este mundo. ¿Cómo van a conocer a Dios si no ven a nosotros el amor de Dios en nosotros? Nosotros somos los que estamos llamados a dar a conocer el amor de Dios. Quizá no tengamos que arriesgar nuestra vida como lo hizo Jonatán, pero cuando menos podemos amar y proteger a nuestros hermanos y dejar de ser indiferentes con los demás. Todos tenemos que preguntarnos esta pregunta: ¿cómo está nuestra relación y nuestro cuidado con nuestros hermanos en la iglesia? Porque de eso está hablando este pasaje. ¿Cómo está nuestra relación? O como dijo Dios, o como dijo Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pues la respuesta es sí, soy guarda de mi hermano. Sí, Dios me ha puesto para proteger a mis hermanos. Pongámonos de pie. Espíritu Santo, te da